Alexis Aranda. Actualmente es uno de los compositores más interpretados en México y uno de los más sobresalientes y dinámicos de su generación. Su música ha sido interpretada por más de 20 orquestas, entre ellas las orquestas más importantes de México, la Orquesta Filarmónica de Luisiana, la Sinfónica de Huntsville, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Sinfónica de Flint, Michigan, la Orquesta Charles de Europa en Bélgica, la Sinfónica de Nuevo México y la Sinfónica Nacional de Perú, entre otras. Bajo la dirección de Enrique Dimec, Carlos Miguel Prieto, Bartolomeus van de Velde y Max Bragado. Entre los solistas que interpretan regularmente su música se pueden nombrar a Carlos Prieto, Jorge Federico Osorio, Eva María Zuc, Guadalupe Parrondo y Marisa Canales. Sus composiciones han sido interpretadas en algunos de los recintos más importantes del mundo, tales como el Whale Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de Bellas Artes de México, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Verdi de Padua en Italia. Igualmente han sido interpretadas en países como Rusia, Australia, Italia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Portugal, España, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Chile, Guatemala y Perú. Ha participado en festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Centro Histórico, el Foro Internacional de Música Nueva, el Encuentro Latinoamericano de Arpa, el Festival México, Puerta de las Américas, el Festival de Flauta Stratford-upon-Avon de Inglaterra y el Concurso Internacional de Danza de Palmanova, Italia. Paralelo a su catálogo de obras de música de concierto, Alexis Aranda ha compuesto música para cine, televisión, teatro y danza. En el 2002 recibió de manos del embajador de Austria en México la medalla Mozart a la excelencia musical. En el 2003, el Conservatorio de Padua le otorgó el premio de composición Cesare Pollini. El FONCA lo ha distinguido con la beca para jóvenes creadores en 1999, así como en el 2005. En el 2004 fue nombrado compositor residente de la Orquesta Sinfónica Nacional, siendo hasta la fecha el compositor más joven en la historia de dicha orquesta en tener este cargo. En el 2007 se le otorgó el premio de comisión de obra del Sistema Nacional de Fomento Musical. En el 2010 el FONCA le otorga la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y en el 2016 fue nombrado Guest Artist por la Fundación México Contemporáneo de Canadá. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme a esta plática. No sé si alguna vez has sentido en tu escuela, en tu trabajo o en tu profesión que quizá la competencia no sea pareja o no sea justa o inclusive que pudiera ser hasta desleal. No sé si alguna vez alguna escuela, algún maestro o alguna autoridad en tu profesión te haya dicho que pues no tengas el talento, la inteligencia o las capacidades para lograr los que son tus sueños, los que son tus aspiraciones. O a lo mejor algún día te dijeron o sentiste o sientes que ya eres demasiado grande de edad para lograr ciertas cosas. Si bien estas cosas son muy comunes, estos sentimientos son muy comunes hacia todos, lo que creo que no es común es que alguien nos diga cómo poder solventar, manejar estas situaciones. Por lo menos a mí ningún maestro me lo enseñó. Y es lo que voy a tratar de transmitirte el día de hoy,
algunas estrategias que te van a ayudar a poder resolver estas cosas. Mi nombre es Alexis, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y antes de empezar, quisiera agradecerle a la Facultad de Medicina de la UNAM por esta invitación. Estoy muy contento, estoy muy honrado, muchas gracias. Y por lo mismo quisiera dedicarle esta pequeña plática a toda la comunidad médica de México. Mi admiración, mi respeto, valoro mucho todo lo que están haciendo y en verdad espero que les agrade esta plática. De hecho, cuando me invitaron para hacer esta plática, inmediatamente empecé a pensar qué les iba a platicar, qué les iba yo a decir. Inclusive a mis amigos, a mis amistades, les empecé a decir que los invitaba a esta plática para que se enteraran de los achaques de los compositores, pero no creo que les interese mucho escuchar esas cosas. Entonces estuve pensando, de hecho me preguntaron que si iba a usar PowerPoint, algunas gráficas o algo, y no quise que fuera pues algo muy técnico, no quise que fuera una clase, vamos, realmente quería que fuera algo pues muy cordial, como una reunión entre amigos. De hecho aquí me voy a echar un cafecito aquí contigo para convivir, nada más es una charla que quiero platicar y espero que te lleves cosas valiosas de esta plática y que aprendas un poquito. Vamos a hablar de compositores, vamos a hablar de intérpretes, de antaño y actuales que han hecho historia y que están haciendo historia. Y a lo mejor alguno te resuena, te da curiosidad las anécdotas que vamos a hablar el día de hoy. Lo que está atrás de mí es un árbol genealógico de la música que va desde el Renacimiento, barroco, clásico, hasta el contemporáneo. Vamos a hablar de varias de estas personalidades, pero de una forma muy diferente a lo que se hace tradicionalmente. Quiero abordar el tema de la competencia, del rechazo y de la edad, como dije. En la música, como en pocas profesiones, la verdad la competencia, aparte de que es mucha, es muy desigual. Muy desigual, a veces muy injusta y, como comenté, también a veces desleal. Cuando algún niño afortunadamente está empezando en la música a los 2 o 3 años de edad, como lo hicieron Kissing o Glenn Gould, hay otros músicos que van a empezar a los 15 años de edad, a los 25 años de edad, así de disparejo está esta cuestión. Cuando de la noche a la mañana vemos figuras en la música que de un día para otro ya están en las portadas de revistas, en los reflectores, en los escenarios, así literalmente de un día para otro, porque inyectaron mucho dinero a su carrera y lo están logrando a base de esa inyección financiera y no tanto por su talento. Al mismo tiempo hay muchos músicos que se la pasan años trabajando para ahorrar tan sola para poderse comprar un instrumento musical. Así de dispareja es esta situación. También tenemos otros factores como el no nacer en Rusia, no nacer en China, no nacer en Europa, sino en el tercer mundo, o no ser hijos de músicos. Desde el principio nos tenemos que estar enfrentando al rechazo desde las escuelas, los maestros, directores de orquesta, y también, como mencionaba, pues también las cuestiones de la edad. Estas cuestiones, ¿por qué elegí yo este tema? Porque yo estoy seguro que todas estas cuestiones no son exclusivas del arte, están en todas las disciplinas, entonces yo creo que hay algo valioso se podrán llevar de esto. Lo que pasa es que como en el arte es una cuestión pública, son ambientes tan chiquitos, pues se magnifica todo esto. Realmente en nuestra sociedad como sociedad está muy obsesionada con esta cuestión de la competencia, del éxito. Desde niños nos los están inculcando y nos están calificando literalmente, de hecho esa es la palabra que nos ponen, calificaciones, nos están calificando desde niños de que tú eres un niño de 10, tú eres un niño de 5, tú eres un niño de 7, y eso va repercutiendo a toda la vida, ¿no? Ya como adultos
cuánto ganas, cuánto vales, eso lo hemos escuchado muchas veces. Y en ese aspecto, pues realmente es muy estrecha el criterio que tiene la sociedad para enmarcar el éxito. Casi, casi lo único que le interesaría para medir el éxito es el dinero. Cuánto gana una persona. Entonces, en ese sentido, pues un futbolista, por ejemplo, por más mediocre que sea, va a ser más exitoso que un músico de orquesta, por más excelente que sea. Y también otra cosa que me gustaría que pensáramos, que consideráramos, no sé si alguna vez te lo has preguntado, el por qué le llamamos carrera a nuestra profesión. Desde ahí nos están inculcando que debemos ser competitivos, debemos ser, porque si no, no valemos nada. Y eso me parece que es muy grave. ¿Carrera contra quién? ¿Carrera contra qué? ¿Cuál es la prisa? De hecho, yo siempre les digo a mis alumnos que esta carrera, esta profesión, es la gran maratón, no es una carrera de velocidad, de que sale. Siempre les digo, ¿cuándo has visto un maratón donde cuando empieza, luego sale despavorido el corredor? No va a aguantar. Y hay veces que, pues hay muchas carreras que nosotros vemos que pasa eso, pero ¿cuánto tiempo van a soportar ese ritmo? Todo el mundo conocemos la historia de estos músicos que empezaron muy chiquitos, que fueron a una escuela muy prestigiosa, o con maestros muy prestigiosos, que son hijos de músicos, que debutaron en una orquesta de élite mundial. Todas estas cuestiones son ideales para formar un gran músico. Pero mi pregunta es si todas estas cosas son necesarias y obligatorias para que un gran músico sea esto. Y la verdad, yo creo que no. La respuesta es no, para mí, y con esta plática pretendo demostrarlo. Hay una frase de Publius Sirus que dice que cualquiera puede llevar el timón en aguas tranquilas. Cuando tienes todas estas cuestiones a tu favor, pues nada más, ahora sí que como dice el dicho, flojito y cooperando, y las cosas se te van a ir dando, ¿no? Mientras tú sigas cooperando con esto. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ninguno de esos elementos? Cuando yo no empecé temprano, cuando yo no soy hijo de músicos, cuando yo no nací en el primer mundo, o no tengo los recursos para ir a una escuela de alto prestigio como la Juilliard School of Music de Nueva York, por ejemplo. La primera prueba de que no es necesario pertenecer a una escuela y no tiene por qué preocuparnos el hecho de que nos rechace una gran institución o un gran maestro. Ojo aquí, porque no quiero que se malinterprete de que yo aconsejo a los jóvenes de que no estudien. No es eso. Simplemente que cuando te rechaza una escuela, cuando te rechaza un maestro, no se te cierra el mundo. Si se te cierra el mundo es de que te concentraste exclusivamente en ese camino y no en la meta. Cuando te concentras en la meta, sabes que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, hay muchas más formas de llegar. La principal prueba que tengo de que no es necesario pertenecer a una gran escuela o a un gran maestro es que, pues, ninguno de los grandes músicos del siglo XVI, XVII, XVIII fueron formados en un conservatorio. De hecho, la idea de los conservatorios, aunque el primer conservatorio data del siglo IX, realmente el conservatorio como lo conocemos ahora, de licenciatura, maestría, doctorados, es algo muy nuevo. Recordemos que nuestro sistema actual de educación está basado en el sistema prusiano. Entonces, Bach, Mozart, Beethoven, que han sido los tres más grandes compositores de todos los tiempos, no fueron a ninguna escuela, no fueron a ningún conservatorio, no tuvieron licenciatura de composición para empezar. Todos ellos fueron formados en su casa, en su hogar, como se aprendía cualquier oficio en esa época. Si tú eras hijo de carpintero, pues vas a aprender carpintería. Ellos venían de familias de músicos y aprendieron la música en su casa. Bach venía de una familia de mucha tradición de compositores
y él aprendió con su hermano mayor. Mozart aprendió de su padre, al igual que Beethoven. Entonces, ningún músico en la actualidad, por más que tenga licenciaturas y maestrías y doctorados y postdoctorados y lo que me quieran decir, nunca nadie ha llegado a esos niveles de maestría de estos maestros. Entonces, eso ya para empezar nos tendría mucho que pensar en ese aspecto. Ahora, les voy a hablar un poco de Richard Wagner. Este compositor llevó a la cúspide del romanticismo en Europa, a la cúspide de los niveles de la ópera alemana. Él fue un compositor autodidacta. Se los pongo mucho como ejemplo a mis alumnos. De joven aprendió unas pocas clases de armonía con un músico local en Leipzig, pero todo lo demás lo aprendió él solo analizando música de Beethoven, al cual adoraba. Wagner se consideraba al mismo tiempo y al mismo nivel tanto escritor como músico. Se consideraba a la par. Él hacía los libretos de su música, inventó muchos instrumentos musicales para sus propias óperas. A él fue al que se le ocurrió que se apagaran las velas, todas las luces en el público para que la única fuente de luz fuera el escenario, y así logró solucionar un problema que venía de mucho tiempo, que era que el público no dejaba de hablar en las óperas, y así lo solucionó. Y fue un músico autodidacta, un compositor autodidacta. Después, otro gran compositor que fue también autodidacta fue Arnold Schoenberg. De 1900 a 1910 se considera que es una de las décadas más revolucionarias en la historia de la humanidad. Entre 1900 y 1910, los hermanos Wright estaban haciendo sus intentos de volar. Sigmund Freud publicó la teoría de los sueños, que revolucionó el psicoanálisis para siempre. Max Planck publicó la teoría de los cuantas, que años después Einstein se basaría en esas teorías para su famosa teoría de la relatividad. Y en el arte, Kandinsky estaba haciendo la primera pintura no figurativa. Schoenberg estaba rompiendo con la tonalidad, que era el lenguaje que se había usado por siglos, por siempre. Él estaba rompiendo con eso. Y cuando él era joven, tomó unas pocas clases de contrapunto con el director de orquesta y compositor Alexander von Zemlinsky, y que se sepa, nunca más volvió a tomar clases. Él decía que sus maestros fueron Bach y Mozart en primer lugar, y él decía que en segundo lugar había aprendido de Beethoven, Brahms y Wagner. Aprendió de Wagner, que había sido autodidacta. Y realmente no hay compositor que se tome esto en serio en la actualidad, que no estudiemos los libros de Schoenberg de armonía, de contrapunto, de composición, y siendo él un compositor autodidacta. O sea, no solamente estoy diciendo que se puede, sino que llegaron a ser los más grandes. En la actualidad hay un compositor muy exitoso que también fue autodidacta, que es Danny Elfman. Danny Elfman es un compositor exitosísimo de música de cine. A fuerza han escuchado su música y les aseguro que les ha gustado muchos de sus temas. A lo mejor no lo ubican quién es, pero es un compositor exitosísimo actualmente. Eso en cuestión de la escuela, en cuestión de no pertenecer a una escuela o que te rechace alguna escuela. Ahora voy a hablar específicamente un poco del rechazo. Ahorita les voy a hablar de mi personaje histórico favorito. Muchas veces me lo han preguntado quién es a quien yo más admiro en la historia, y es Franz Liszt. Y ahorita les voy a decir por qué. A mí cuando escucho esa frase de que nadie puede tener todo en la vida, inmediatamente se me viene Franz Liszt. Realmente nada más lo voy a mencionar rápido porque hablar de Franz Liszt para mí sería hablarles horas, porque realmente es un tema que me apasiona. Franz Liszt realmente lo tuvo todo. Tuvo salud, tuvo familia, tuvo amor, tuvo longevidad,
tuvo fama, tuvo poder, tuvo mucho dinero, mucho prestigio, la admiración de sus colegas. De hecho, una vez Clara Schumann declaró que era injusto que Dios le hubiera dado todos los dotes a un solo hombre. Era físicamente hermoso, a todas las mujeres las enloquecía. Cuando él tenía más o menos 19 años de edad, llegó a Europa un hombre de 54 años de edad, más o menos, Niccolò Paganini, a dar un concierto. Por cierto, esto les interesa. Niccolò Paganini ha sido el compositor que ha tenido más enfermedades en la historia. Pero bueno, dio un concierto que dejó apabullados a todos, pero más que a nadie, a Franz Liszt. Franz Liszt se juró que iba a llegar a los mismos niveles técnicos de Paganini y lo logró. Franz Liszt ha sido el más grande y más famoso virtuoso de todos los tiempos en el piano. En cuanto a composición, contando sus transcripciones, ha sido el compositor más prolífico de todos los tiempos. Ha compuesto más que Mozart, más que Bach, más que Telemann, más que el que me diga. En fin, no terminaría. Fue director de orquesta, maestro. En verdad, no terminaría. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque todo esto lo logró después de haber sido rechazado del Conservatorio de París. Hay una biografía muy buena de él que la escribió Jean Rousselot, que se llama La apasionada vida de Franz Liszt, donde narra que su padre lo llevó al Conservatorio de París, donde era donde era el director Luigi Cherubini, un muy prestigioso compositor, que lo trató muy mal, por cierto. Franz Liszt había aprendido italiano para poder conquistarse al maestro y le decía que era muy malo su italiano, lo trató muy mal, ni siquiera lo quiso escuchar, porque había la política de que solo los franceses podían estudiar ahí en esa época. Fue rechazado y él mismo escribió su propia historia, que por cierto, para ser justos, realmente el nombre de Franz Liszt superó en importancia al de Luigi Cherubini. Luego hay otra historia muy interesante de una frase que le dijo el maestro de la ópera de Viena a una muchacha, a una chica, que le dijo que con esa cara y con ese aspecto jamás, nunca iba a ser cantante. Le sugirió comprar una plancha y ponerse a trabajar en vez de estar perdiendo el tiempo en el canto. Esa chica llegó a ser una cantante muy exitosa con una carrera internacional. Era una contralto llamada Ernestine Schumann-Heink. Es el qué haces tú con la crítica, si se las compras, si se las crees o a pesar de ello haces las cosas. Aquí en México, Mario Lavista es nuestro compositor más importante, sin duda alguna, heredero del taller de composición de Carlos Chávez. Él a los 17 años intentó ingresar al Conservatorio Nacional de Música y el director lo rechazó por ser muy grande, 17 años de edad. No lo dejaron entrar al conservatorio, pese a que ya había tomado 7, 8 años de clases particulares. Él se puso muy triste y fue con una amiga suya a decirle que le habían rechazado del conservatorio. Le dijo, no te preocupes, o sea, yo te voy a presentar a Carlos Chávez. Y bueno, él estudió con Carlos Chávez y actualmente es nuestro compositor más importante. No tiene licenciatura, nunca se tituló porque fue rechazado del conservatorio. De hecho, él nos contaba que ahora ya a la lejanía le daba las gracias a ese director por haber sido rechazado. Ahora, en la cuestión de la edad, también, como les comenté, hay músicos que empiezan a los 2, 3 años de edad. Sí quisiera comentarles que esto de los niños prodigio en la música es un tabú y es un mito. Es así como que es un tabú y es un mito. Si yo abro YouTube y está plagado de niños prodigios, ¿por qué hay más niños prodigios que nunca? Bueno, yo te voy a decir por qué. Por 2 razones. Una, porque nunca había habido más sobrepoblación mundial que ahora. Y la otra es porque ahora tenemos cámaras de video. Realmente siempre ha habido niños prodigio. Siempre. Lo que pasa es que la gente no sabe es que el 90% de esos niños prodigios se van a perder.
Lo raro no es de que haya niños prodigio, eso es común. Lo raro es de que haya niños prodigio que realmente sigan, como Franz Liszt, como Mozart, como Schubert. Eso es lo raro. Entonces, realmente los jóvenes estudiantes de música a veces se dejan apabullar por estos niños prodigio, pero no saben muy bien este dato. Y en cuestión de la edad, también se tiene ese mito de que si no empiezas muy, muy pequeño, no vas a hacer algo importante. Bueno, pues Tchaikovsky, quizá el compositor más importante de Rusia, empezó seriamente con la música a los 21 años de edad, después de estudiar jurisprudencia. En el libro de Los grandes pianistas de Harold Schoenberg, habla de un pianista llamado Harold Bauer, que él pasó del violín al piano a los 20 años de edad, algo inusitado en pianistas de élite. Ahora, Erik Satie, compositor francés, él hizo su intento de entrar al conservatorio en 1879 y fue rechazado. Después, muy necio, lo volvió a intentar en 1885 y volvió a ser rechazado. Lo aceptaron a los 40 años de edad. Y eso sigue pasando lamentablemente en la actualidad. Como comenté de Franz Liszt, en las escuelas aquí en México pasa lo mismo. O sea, ven la edad de un chico y a lo mejor ya la pasó y ni siquiera les dan una oportunidad de escucharlos y a lo mejor están perdiendo un gran talento nada más por una cuestión burocrática o de requisitos que a alguien se le ocurrió que esta edad debería ser el tope. Hace poco una compositora de mucho renombre aquí en México, un chico que fue a hacer su examen le dijo, ¿por qué vienes apenas a los 27 años? Y yo le dije, pues porque apenas acabas de descubrir la música, ¿cuál es el problema? Pero necesitamos quitarnos todas esas barreras. De hecho, en cuanto a la edad, quisiera preguntarte algo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si viviéramos en un mundo donde no sepamos nuestra edad? Donde no sepas cuál es tu edad. Yo siento que estaríamos más libres de muchos prejuicios y de muchas limitantes, porque la sociedad nos dice que a esta edad ya no puedes hacer ciertas cosas, ya no te puede gustar ciertas cosas, ya no te puedes vestir de cierta manera. Nos van catalogando, pero lo peor es de que nos vamos dejando. Prosigo. Una de mis historias favoritas en cuestiones de superación es la de Ignaz Jan Paderewski, un pianista polaco, que él empezó temprano en la música, pero no fue bien instruido y tenía muchos defectos en su técnica, y después ingresó al Conservatorio de Varsovia, donde realmente no le ayudaron mucho a corregir estos errores. Y cuando acabó sus estudios, dio una gira en Rusia, donde se hizo famoso de que desparramó notas falsas por toda su gira y regresó el pobrecito pues apabullado. Ya teníamos 20 y tantos años de edad, estamos hablando de Paderewski, y buscó a un maestro de mucho prestigio en Europa que era Lecetinsky, y Lecetinsky le empezó a dar clases, le dijo que ya era muy grande, que ya era demasiado tarde, que no sabía trabajar, que lo abandonara. Pero Paderewski empezó a trabajar tan duro, tan fuerte, que en verdad espantaba al viejito Lecetinsky, y pudieron montar un recital que fue todo un éxito. En el recital, en el público había un director de orquesta que le encantó el recital y lo invitó a tocar con su orquesta, pero el problema es de que Paderewski no tenía más repertorio, más que el que trabajó con Lecetinsky. Entonces aceptó, por supuesto, la oferta, pero por 2 semanas estuvo estudiando 16 horas diarias, que casi se mata el pobre, pero tuvo un éxito increíble. Y para resumir la historia de Paderewski, después de eso tuvo la carrera más exitosa que ha tenido un pianista, solamente después de Franz Liszt. Estoy al pendiente del tiempo porque me dijeron que no me pasara, y todavía quiero contarles un par de cosas más. Carlos Prieto. Carlos Prieto aquí en México es el violonchelista más famoso que hay.
De hecho, es famoso en todo el mundo. Y pues bueno, fue amigo de Stravinsky, de Shostakovich, de Rostropovich. Ha tocado mucho recientemente con Yo-Yo Ma. Ha dado giras por Rusia, por China y ha estrenado, pues yo creo que cerca de 100 obras que le han sido dedicadas a él. Bueno, pues Carlos Prieto empezó su carrera seria de solista a los 35 años de edad. Él empezó muy chico porque en su familia también es de tradición de músicos amateur. Entonces, como tradición musical, él se formó desde muy chico. Pero él estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts la carrera de ingeniería y de economía. Pero ya hubo un punto en que sabía que no era feliz haciendo eso, y a los 35 años de edad fue cuando empezó seriamente con la música. Ahora les voy a hablar de Marisa Canales, una flautista formidable. Marisa para mí es un punto y aparte, porque se lo he dicho a ella, es el único caso que conozco yo en el medio que tiene equilibrada de una forma increíble su vida personal, su vida profesional y su vida de empresaria, porque también es empresaria. Y lo tiene todo equilibrado de una forma muy admirable, porque muchos profesionales, muchos profesionistas en todas las ramas inclusive sacrifican su vida personal, sacrifican su familia por poder tener éxito. Y la flautista Marisa Canales, ella también tiene una historia peculiar, porque su primer maestro de música, su primer maestro de piano, le dijo que no tenía talento para la música. Después ella estudió la carrera de física en la Facultad de Física de la UNAM. Y posteriormente ya fue cuando se dedicó de lleno a la música, y ella es directora general de la compañía disquera más importante, que es Urtex Digital Classics. Y bueno, una flautista también formidable. Búsquenla en YouTube. El compositor mexicano Samuel Siman también es un compositor muy importante. Estudió medicina. También hay un compositor de música comercial que es muy bueno, que es excelente, colombiano, se llama Quique Santander. Él estudió la carrera de medicina también y nunca ejerció y ha tenido una carrera exitosísima. El compositor Philip Glass seguramente es uno de los compositores de música clásica con mayor éxito en el mundo. Fue taxista antes de tener esa carrera tan brillante. Y bueno, hay otros músicos, intérpretes, compositores que han tenido que lidiar con obstáculos todavía más fuertes de los que hemos hablado, como la edad, como el rechazo, como el que le digan que no es bueno. El pianista Georgi Cifra es un portento de virtuosismo, realmente. Él se especializó en Liszt y pueden encontrar sus videos en YouTube. Cifra. Él pasó 3 años en un campo de trabajo por tratar de escapar de Hungría cuando estaba todavía siendo parte de la ex Unión Soviética, y regresó al piano a unos niveles increíbles. Cuando uno ve sus videos no sabe si reír o llorar del asombro de las cosas que logró. Hay una pianista china que se llama Bao Huiqiao, que también tiene una historia muy dramática. También ella empezó chica y todo, pero cuando fue la revolución, ella vive y es un ídolo en China. Cuando fue la revolución cultural china, que prohíben toda la cuestión cultural occidental, prohíben Mozart, Beethoven, Bach, muchos músicos pues fueron
retirados de escena o obligados a que no tocaran ese tipo de música. Resulta ser que la esposa de Mao tenía un amante y ese amante era el campeón del mundo de voleibol. Esta mujer se entera que este campeón de voleibol estaba enamorado de Bao Huiqiao y entonces usó todas sus influencias y todo su poder para mandarla muy lejos literalmente y pasó años criando puercos. Por supuesto, sin poder estar cerca de un piano. Y regresó al piano con unos niveles pues formidables. Les repito que es un ídolo en China. El pianista Paul Wittgenstein perdió el brazo derecho en la guerra. ¿Pueden ustedes imaginarse un pianista que pierda el brazo derecho? Hubiera sido el fin para cualquier pianista, pero no para él. Él contactó a los mejores compositores del mundo, a Ravel, a Prokofiev, a Britten, y les encargó que le hicieran conciertos donde él pudiera tocar solamente con la mano izquierda. Uno de esos conciertos, el concierto para la mano izquierda de Ravel, es uno de los más difíciles que pueda tocar algún pianista. Inclusive compositores mexicanos como Antonio Gómez Anda le dedicaron obras a Paul Wittgenstein. Entonces, cuando vemos que en la historia de la música hay un compositor sordo que no solamente llegó a ser bueno o muy bueno, sino llegar a ser uno de los mejores y más grandes de todos los tiempos, cuando vemos que músicos, compositores, intérpretes han sido víctimas de injusticias políticas, de grandes enfermedades, de guerras, pues entonces el que seamos rechazados de alguna escuela o que un maestro no le caigamos bien o que nos creamos un poquito grandes para desempeñarnos en algo, ya no parecen problemas tan grandes. Yo creo que tenemos que tener todo esto en perspectiva. Entonces, ya quisiera, para cerrar mi plática, hacer unas conclusiones. Yo hace muchos años iba a un gimnasio y contraté a un entrenador personal, se llamaba David. Y ya después de un tiempo le dijo a David, oye, yo estoy haciendo todo lo que tú me estás pidiendo, la dieta, el ejercicio y todo, pero yo no veo avances y esta persona que empezó más o menos igual que yo ya está con unos resultados muchísimo más notables que yo. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, nunca te compares con otros porque no sabes lo que se están metiendo. Y ya después me enteré a qué se refería, o sea, estaban usando sustancias prohibidas. Lo mismo pasa con el éxito de las personas. Para empezar, no todo lo que vemos es real, no todo lo que vemos es cierto, hay mucha currícula inflada en el medio, y aunque sea cierto todo lo que veamos, no sabemos el precio tan grande que están pagando algunos para poder estar ahí. Como les dije, pueden estar sacrificando su salud, pueden estar sacrificando su vida personal, su familia, y no sabemos. A lo mejor si supiéramos el precio que están pagando, diríamos que no vale la pena, o a lo mejor sí. Hay una anécdota que se le atribuye a muchas personas, pero la que he leído más fidedigna es André Previn, que una vez después de un concierto una señora se le acercó y le dijo, maestro, daría toda mi vida para poder tocar como usted. Y el maestro le contestó, eso es exactamente lo que hice, dar mi vida. Entonces, realmente yo creo que todos tenemos que tener nuestro propio ritmo de crecimiento. El escritor Henry David Thoreau lo explicó así. Si un hombre no puede sostener el paso de sus compañeros, ¿acaso se debe a que escucha un tambor diferente? Que marche al son de la música que oiga, por más lenta y alejada que resulte. Ahí está. Nosotros, cada uno, debemos tener nuestro propio ritmo. Entonces, yo les prometí que les iba a compartir 3 estrategias para poder afrontar todas estas cosas. La primera es
realmente redefinir lo que es el éxito. Para mí no hay ningún problema de que la sociedad está obsesionada con el éxito, está obsesionada con el éxito. Mi problema es de que la sociedad tiene un parámetro muy estrecho para medir el éxito. En sus libros, Ogmandino dice que si le preguntamos a 1000 sabios la definición de éxito, vamos a tener 1000 definiciones diferentes. La que más me ha gustado a mí, la que más me ha servido a mí, la que más estoy yo de acuerdo es de que el éxito es la capacidad de una persona para convertirse en quien esa persona quien quiere ser. Ahí está, o sea, no todas las personas queremos lo mismo y eso está bien. En la música es un gran ejemplo. Si no, no existirían las orquestas. No todos quieren ser solistas, no todos quieren ser tubistas, no todos quieren ser directores de orquesta, ni compositores. Cada quien queremos cosas diferentes y niveles diferentes. A lo mejor un violinista quiere ser solista, otro quiere ser música de cámara, otro quiere estar en una orquesta, otro quiere estar en un mariachi. Son metas diferentes. O otro quiere tocar con algún artista de moda. Todos queremos cosas diferentes. Entonces, la primera estrategia es esa. ¿Cuál es el éxito para ti? No le compres la idea a la sociedad. La segunda es lo que hicimos ahorita, dar un repaso a la historia y ver que hay gente que realmente las ha pasado mucho peores que uno, con muchísimos más obstáculos y se puede. Ahorita nada más numeramos cuestiones de música, pero cuando vemos que Helen Keller fue ciega, sorda y muda y llegó a la cúspide en su disciplina, podemos agarrar en la historia muchos ejemplos. Para eso nos sirve la historia, para inspirarnos. Hay un militar de alto rango en Estados Unidos que se llama William McRaven y él dice lo siguiente: la vida está llena de momentos difíciles, pero allá afuera siempre hay alguien que le está yendo peor que a ti. Si llenas tus días de autocompasión y tristeza por cómo la suerte te ha tratado y responsabilizas a las circunstancias, a algo o a alguien, tu vida va a ser larga y difícil. Pero si por el contrario te niegas a renunciar a tus sueños y te mantienes firme y tenaz ante las adversidades, podrás transformar tu vida y crearla maravillosa. Ahí lo tienen. Esa es la segunda. Y la tercera, se los voy a contar con una anécdota, todavía me da tiempo. Con una anécdota que cuenta la actriz Marlo Thomas. Marlo Thomas tiene un libro muy bonito, muy interesante que se llama Las palabras precisas en el momento preciso. Y en ese libro ella narra cómo empezó su carrera desde niña, porque ella fue hija de un actor muy famoso que se llama Danny Thomas. Como es lógico, gracias a la influencia de Danny Thomas, empezó a tener sus primeros trabajos. Ella estaba feliz, pero coincidió que iban a trabajar en una obra de teatro juntos y toda la atención estaba recayendo en el padre, en Danny Thomas. Entonces, realmente se sintió muy celosa del padre, de la atención que tuvo el padre, y pues Danny Thomas se dio cuenta. Y entonces, cuando iba a ser el estreno de la obra, él le tocó el camerino y le regaló una cajita. Y en esa cajita, cuando la abrió, era un par de viseras de caballo con una notita que le decía: concéntrate en correr tu propia carrera. Muchas gracias. Espero que la hayan disfrutado. Creo que va a haber una sesión de preguntas. Me habían comentado. Ay, permítame porque no veo bien. Muchas gracias, Cori. Te lo agradezco. Tu hija va muy bien, por cierto.
No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, gracias querido maestro Alexis Aranda por su plática, muy motivadora. Pienso que de alguna forma usted es un caso muy parecido a alguno de los músicos de los que nos cuenta. Pues ojalá. Ahorita fíjense, les cuento que en lo que estaba hablando me pidieron al principio que bajara mi volumen, entonces lo puse en que no hubiera volumen. Pero ya que estaba ahorita acabando mi plática, yo dije, a ver si no apagué mi micrófono y nada más me puse a hablar aquí a lo loco. Pero qué bueno que sí me pudieron escuchar. Muchas gracias. María Magdalena, buenas tardes, saludos y felicitaciones. Estoy muy contento de conocer más de la música. Muchas gracias, la verdad es una plática que preparé con mucho cariño. Estaba yo ya ansioso de estar aquí con ustedes y platicar. Bueno, yo les sugerí que si les llamaba la atención a algún músico, pues que lo buscaran en YouTube, que escucharan sus obras, sus interpretaciones, y pues les hago la misma invitación pues de mí. Mi música la pueden escuchar en YouTube o en los videos de Facebook. Olga Lara, gracias maestro Aranda por tan interesante charla. Me aportó muchos elementos valiosos para continuar con mi profesión y mi diario andar. Felicidades. Muchas gracias Olga, la verdad eso quería. Yo dije, bueno, con que una persona salga motivada de aquí y interesada por alguno de los músicos que mencioné, pues ya iba a valer la pena. Muchas gracias Olga, qué bueno que te gustó. María Luisa Ruiz, preciosa charla, tan cercana y profunda, dirigida a todas las edades. Sí, eso lo pensé. Muchas gracias, María Luisa. Estoy aquí con mi hijo, la hemos disfrutado profundamente. Bueno, pues saludos a tu hijo, saludos a ti. Muchas gracias por haberme acompañado. Y compártanla para con alguien que crean que le pueda interesar este mensaje, porque realmente es todas las carreras ahorita son muy competitivas por lo que comenté, ¿no? Nos lo inculcan desde muy chiquitos. Buenas tardes, maestro. ¿Cuál es su opinión acerca de estudiar dos licenciaturas de diferentes áreas? Pues maravilloso, pues muy bien. Mientras tengamos las ganas y mientras tengamos este, la energía y el interés, pues qué bueno, ¿no? Comenté aquí algunos ejemplos, Carlos Prieto, Marisa Canales, Samuel Siman, Quique Santander, Tchaikovsky, que aprendieron otras carreras. Me parece fabuloso. Dolores Lolita, hola Lolita, muchas gracias maestro. Estas palabras son muy alentadoras para los que seguimos en el largo y bello camino de la música. Muchas gracias Lolita, te lo agradezco. Gracias por acompañarme. Ah, Maleito. ¿Cómo es ser compositor? ¿Nos puede platicar su experiencia? Ya creo que nos queda poquito tiempo. Pues ir contracorriente es una profesión con unas recompensas maravillosas y bonitas, las cuales uno no quisiera eh, renunciar a ellas, pero es muy difícil carrera porque la sociedad a veces no entiende cuál es la importancia de un artista en la actualidad. Hola, ¿cómo estás, Johanan? Muchas gracias por acompañar. Hola, Alexis, excelente charla, muchas gracias. Y más motivado que nunca, saludos, un abrazo. Igualmente, saludos, un abrazo y gracias por acompañar. Omar Nava, qué bueno que me acompañaron. Gracias, saludos, maestros de Hermosillo, muchas gracias. Igualmente, saludos a ustedes. Gracias.
Saludos desde Ecuador. Wow, muy bien. Gracias, Yale. Saludos también. Gracias, Cori. Pues les agradezco mucho a todos que me hayan acompañado, que hayan sintonizado esta plática. Les agradezco mucho y pues ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales si están interesados en conocer mi música y pues les agradezco mucho. Si hay alguna otra pregunta, creo que todavía tenemos unos segundos para una última pregunta. Ah, sí, esa ya la habíamos contestado, muchas gracias. Aida, muchas gracias, un placer escucharlo. Muchas gracias, Aida Jiménez. Te agradezco mucho. Bueno, pues entonces damos por concluida esta plática. Les agradezco mucho. En verdad la preparé con mucho cariño. Espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido algunas anécdotas nuevas de algunos de estos músicos y que se interesen en escucharlo. Muchas gracias.